Comencemos con la clase de razonamiento matemático con el tema clases de fracciones. ¿Ya, chicos? Hoy día vamos a ver 3 clases de fracciones. ¿Ya? La primera clase viene a ser fracción propia. ¿En qué consiste? El numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, chicos, un ejemplo donde nos muestra, fíjense, las fracciones propias, ¿ya? A ver, tenemos un medio, fíjense, donde el numerador es 1 y el denominador es 2, ¿ya? Y obviamente, fíjense que el numerador es menor que el denominador. ¿Se dan cuenta? Y así, chicos, seguimos analizando la siguiente fracción, ¿no? Tenemos 2 tercios, ¿no? Donde 2 es menor que 3. Tenemos 3 novenos, donde 3 es menor que 9. Tenemos 4 quintos, donde 4 es menor que 5. Entonces recuerden, chicos, el número que se encuentra arriba se le conoce como numerador y el número que se encuentra abajo se le conoce como denominador. ¿Ya? Entonces, en base a ello es lo que vamos a tener que identificar qué clase de fracción viene a ser. ¿Ya? El que sigue, tenemos la fracción igual a la unidad. ¿En qué consiste? Nos dice que el numerador es igual que el denominador. Fíjense en este caso el ejemplo. Tenemos 2 medios, 12 doceavos, 20 veinteavos, 42 42avos, ¿no? Prácticamente, fíjense, el numerador es igual que el denominador, ¿cierto? Seguimos viendo aquí. Tenemos la fracción impropia, ¿ya? ¿En qué consiste? El numerador es mayor que el denominador, ¿no? Entonces veamos a ver los ejemplos aquí. Fíjense que tenemos 7 medios, ¿ya? Donde obviamente 7 es mayor que 2, ¿cierto? Luego tenemos 5 tercios, donde 5 es mayor que 3. Luego tenemos 9 cuartos, donde 9 es mayor que 4. Luego tenemos 6 quintos, donde 6 es mayor que 5, ¿sí o no? Entonces, recuerden esta parte, ya les dije. El numerador viene a ser el número que se encuentra arriba, ¿ya? Y el denominador viene a ser el número que se encuentra abajo. ¿Está claro? Muy bien, continuemos. Ahora veamos los ejercicios, chicos. A ver, ¿qué dice? Escribe la fracción que representa la figura y mencione si es propia, igual a la unidad o impropia. Ah. Fíjense, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Fácil. Simplemente primero, fíjense, aquí tenemos la fracción gráfica y tenemos que expresarlo como fracción numérica. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, a ver, ¿a qué fracción representa? Contamos, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 partes sombreadas. ¿De cuánto? De 7. ¿Sí o no? ¿Eh? De 7. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos pide mencionar, ¿ya? Si esta fracción es propia, igual a la unidad o es impropia, ¿no? Entonces, simplemente hacemos aquí, allá. 3 séptimos es f punto, que viene a ser, es fracción propia, ¿verdad? Sí, Ahí sí, está. ¿Ven? El que sigue. Este gráfico representa la fracción de ¿cuántas partes sombreadas tenemos? 6. ¿De cuánto? ¿En cuánto ha sido dividido esta figura? En 7 partes iguales. ¿Ya? Y nos fijamos. Fíjense que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, decimos 6 séptimos es fracción propia. ¿Se dan cuenta?
Ahí está. El que sigue. Fíjense, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4 partes sombreadas. ¿De cuánto? De 4. ¿Sí o no? ¿Y cómo se lee la fracción? 4 cuartos. Es una fracción igual a la unidad, ¿cierto? Ahora, mira, chicos, ¿por qué decimos que es una fracción igual a la unidad? Fácil. Simplemente por esta razón. 4 entre 4, ¿a qué es igual? 0. Es igual a 1. ¿Sí o 1. no? Unidad. ¿Ve? Es igual a 1. Y 1 viene a ser unidad, pues. ¿Sí o no? Por esa razón decimos que ya esta fracción es igual a la unidad. ¿Ya? Listo. El que sigue. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes sombreadas. ¿De cuánto? De 12. ¿Ya? Y 12 entre 12 es igual a 1. 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Que dicha fracción es igual a la unidad. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Seguimos. A ver. Ya. Escribe la fracción que representa la figura y menciona si es propia, igual a la unidad o impropia, ¿no? Tenemos casi lo mismo que el anterior ejercicio. Pero, fíjense, ahora tenemos que representar cada una de estas figuras, ¿ya? A la fracción numérica, ¿no? Ok, chicos, fíjense, presten mucha atención aquí, ¿ya? Primero, fíjense, contamos, ¿ya? ¿Cuántas partes sombreadas tenemos en total? Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allá. Tenemos 10 partes sombreadas. ¿De cuánto? Ah, chicos, recuerden que el denominador representa, ¿ya? Representa a la cantidad de partes que ha sido dividido una figura. En este caso tenemos, fíjense, dos figuras, ¿ya? Pero estas dos figuras son los mismos. ¿Me dejo entender? Entonces, solo tenemos que elegir una sola figura, cualquiera de estos dos, ¿ya? Por ejemplo, yo elijo el primero, ¿no? Aquí está. Ah, ya. Y luego digo, ¿esta figura en cuántas partes ha sido dividido? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha sido dividido en 8 partes iguales. La otra figura también ha sido dividido en 8 partes iguales. Por lo tanto, diríamos 10 partes sombreadas de ¿cuánto? De 8. Esa es la forma correcta de escribir aquí. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, repito, el denominador representa a la cantidad de partes que ha sido dividido solo una de las figuras, ¿ya? Obviamente el resto de las figuras también va a ser dividido pues en la misma cantidad de partes, ¿no? ¿Ya? Eso es lo único que tienen que tener en cuenta aquí, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos la fracción. Tenemos 10 octavos. Y entonces 10 octavos, fíjense, viene a ser una fracción. ¿Qué fracción? Viene a ser la Viene a ser una fracción impropia. ¿Por qué impropia? La impropia te dice que el numerador es mayor que el denominador, ¿ya? Entonces, sería fracción impropia. ¿Está claro? El que sigue. Fíjense, ¿ah? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes sombreadas. ¿De cuánto?
¿En cuántas partes De ha sido dividida esta figura? En 10 partes, ¿no? 10. 10. Muy bien. Por lo tanto, analizamos y decimos, 6 décimos es fracción Fracción propia. ¿Por qué fracción propia. propia? Porque el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. El que sigue. Chicos, mira, para que se puedan dar cuenta muy bien, primero pueden empezar a, miren, a mencionar el denominador, ¿ya? De la fracción. Luego el numerador. ¿A qué me refiero? Fíjense aquí. Tenemos, miren, tenemos el gráfico aquí, y en el gráfico tenemos, fíjense, dos, ¿no? Dos figuras, ¿ya? Estas dos figuras prácticamente son los mismos, ¿ya? ¿Por qué digo los mismos? Porque han sido divididos en 6 partes iguales, ¿ya? Cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es esto. Trazamos, fíjense, la rayita y debajo escribimos primero el denominador. ¿En cuántas partes ha sido dividido cada una de estas figuras? ¿Mm? Contamos, En bueno. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya, entonces escribo debajo 6. Ahora, fíjense, menciono la cantidad total de partes sombreadas, ¿no? 7. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tengo en total, ¿no? Fíjense, en las dos figuras, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Y 7 representa al numerador. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? 7 sextos Es es fracción impropia. Es fracción impropia. fracción impropia. ¿Por qué es fracción impropia? Porque su ¿Mm? Porque por el numerador es mayor que el denominador. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. A ver, tenemos aquí otros ejercicios, chicos. ¿Qué dice? Representa gráficamente las siguientes fracciones y mencione si es propia, igual a la unidad o impropia. Muy bien, chicos, presten atención, fíjense. Tenemos que primero representar gráficamente la siguiente fracción que viene a ser 3 quintos, ¿no? De manera sencilla, fíjense. A ver, dibujamos un rectángulo, ¿ya? Y lo dividimos en 5 partes iguales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí, chicos, siempre tienen que empezar por el denominador, ¿no? Primero dibujen la figura, luego fíjense cuál es el denominador, ¿no? El denominador viene a ser 5, eso significa que la figura tiene que ser dividido en 5 partes iguales, ¿no? Luego nos fijamos en el numerador que nos indica cuántas partes debemos pintar, ¿no? En este caso vamos a pintar 3 partes, ¿ya? Ahí está. Y listo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahora solo nos queda por mencionar qué clase de fracción es. Propia, igual a la unidad o impropia, ¿no? Entonces, a ver, nos fijamos primero y decimos, a ver, tenemos la fracción y en este caso el numerador viene a ser menor que el denominador. Por lo tanto, es fracción propia. Ahí está. ¿Eh? Muy bien, seguimos. Aquí tenemos nuevamente otra fracción donde nos dice que es 7 séptimos, ¿ya? Ya saben, chicos,
Primero, el dibujo, ¿ya? La figura. Entonces, a ver. ¿Qué figura puede ser? Ya, nuevamente dibujo un rectángulo. ¿Ya? Y este rectángulo tiene que ser dividido en ¿cuántas partes iguales? En 7 partes iguales. Entonces contamos. A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está, más o menos, ¿no? A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien. ¿Cuántas partes debemos pintar? 7. Prácticamente tenemos que pintar todo. ¿Eh? Pintamos aquí. Ahí está. Muy bien, ya terminamos. Y listo. Entonces, fíjense chicos, analizamos la fracción. El numerador es igual que el denominador. Por lo tanto, decimos, es fracción igual a la unidad. ¿Cierto? ¿Eh? Seguimos. Muy bien, aquí tenemos la fracción de 11 tercios, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Primero tenemos que dibujar, fíjense, a ver, la figura, ¿no? A ver, ¿qué dibujo? Ya, voy a dibujar un círculo, ¿ya? Y este círculo tiene que ser dividido en ¿cuántas partes iguales? En 3 partes iguales. Entonces digo, allá, nos ubicamos en el punto centro y luego trazamos. ¿Está? Luego trazamos por aquí y luego por aquí. Listo. Ya tenemos 3 partes iguales, ¿no? Pero tenemos que sombrear ¿cuántas partes? 11 partes. Entonces, si es que yo sombreo aquí estas 3 partes, me va a faltar. ¿Qué hago? Dibujo otra figura igualita a esta. Luego, lo divido también en 3 partes. Hasta ahí voy a lograr pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta. Sigo dibujando otro círculo. También lo dividimos en 3 partes iguales. Hasta ahí voy a llegar a pintar ¿cuántas partes? 9. Todavía me falta. Dibujo uno más. Punto centro. Y aquí, fíjense, también dividimos en 3 partes iguales. Hasta aquí, ¿cuántas partes voy a poder pintar? 12 partes. 12. Pero, fíjense, pero la fracción me indica que yo solo debo pintar 11 partes, ¿ya? Entonces comenzamos a pintar aquí. Fíjense, pintamos de manera completa aquí. Ahí está. Muy bien, hasta aquí tenemos 7, ¿no? 7, 8. Y con esto sería 9. Luego 10. Y con este último sería 11. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos representado gráficamente la fracción de 11 tercios, ¿ya? Y esta fracción viene a ser, ¿qué fracción viene a ser? Fracción Fracción impropia. impropia.
¿Ya? ¿Por qué impropia? Fíjense que el numerador, ¿ya? El numerador es mayor que el denominador. ¿Ya? Muy bien. Siguiente fracción. Aquí tenemos 5 sextos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Igualito, ¿no? A ver, podemos usar, ya, un rectángulo, ¿ya? Más fácil. Aquí tenemos un rectángulo, ¿ya? Y este rectángulo tenemos que dividirlo en ¿cuántas partes? En 6 partes iguales. Muy bien. Le doy por la mitad. Y luego por aquí y por aquí. Ya, más o menos este rectángulo ha sido dividido en 6 partes iguales. Ahora, ¿cuántas partes debo sombrear? 5. ¿Sí o no? A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. ¿Y qué clase de fracción viene a ser? Una fracción pro- Es fracción propia. propia. ¿Ya? ¿Por qué es una fracción propia? Porque fíjense, el numerador es menor que el denominador. ¿Ya?